compañeros y compañeras, muy buenas tardes. A continuación les voy a presentar mi caso clínico correspondiente al número 7 de Lorenzo, que hace alusión a la patología inmunodeficiente del síndrome de Wiskott-Aldrich. Yo soy Kevin Painel, estudiante de Tecnología Médica de la Mención de Laboratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre. La presentación del caso clínico parte con una visita al especialista, ya mencionando un historial de infecciones, eczema, asma y episodio de diarrea sanguinolenta. Ya con respecto a eso, se compara con los antecedentes del paciente. Fue un recién nacido de término normal y que ha presentado buena respuesta a la inmunización con la vacuna DPT, ya correspondiente a difteria, Bordetella pertussis y el tétanos. Con respecto al resto del historial clínico, desde los 6 meses comienza a presentar un eczema en las extremidades, ya para lo cual se trata con hidrocortisona tópica al 1%. Además presenta una infección del eczema por Staphylococcus epidermidis en la infección, y en las zonas no infectadas comienzan a aparecer petequias. A los 2 años comienzan a haber otitis frecuentes, ya con infecciones respiratorias que incluso llegaron a una neumonía. Y por último tenemos el desarrollo de asma. Ya con respecto a los exámenes de laboratorio, destacar la alteración con respecto a la línea plaquetaria. Ya presenta un recuento muy menor al valor normal y las plaquetas se observan anormalmente pequeñas. Ya con respecto al estudio de inmunología correspondiente a la determinación de los niveles de inmunoglobulinas, la inmunoglobulina M y A presentan valores alterados. La M están disminuidas y la inmunoglobulina tipo A está aumentada. Con respecto al examen inmunológico especializado, ya tenemos que se destaca el antecedente clínico de que no se desarrolló inmunidad a la vacuna neumocócica, a pesar de que se vacunó, por lo cual comienzan estudios asociados a lo que es un estudio de inmunidad, ya en el cual al paciente se le inyecta ya dos dosis de bacteriófago, ya con 6 semanas de intervalo, ya para poder desarrollar la inmunidad primaria y secundaria. El resultado es que se desarrolla la respuesta inmunitaria de tipo primaria, pero la secundaria es de tipo débil. Para lo cual se hacen otro tipo de estudios, ya con citometría de flujo para hacer un recuento de linfocitos, los cuales se encuentran dentro de los rangos normales y con distribución de los linfocitos tipo T también normal. Luego se hace un estudio de proliferación, ya en el cual se hace proliferar células T y B, ya con marcadores radioactivos. El resultado es que la proliferación de las células T está disminuida y las células B también. Ya con respecto entonces a estos antecedentes, se diagnostica el paciente con síndrome de Wiskott-Aldrich. Ya post-diagnóstico, el paciente luego es sometido a una esplenectomía para poder solucionar el problema de la epistaxis severa que está teniendo, sangrado de nariz muy recurrente, y debido a que sus plaquetas están bordeando los 10.000 microlitros, los 10.000 unidades por microlitro de sangre. Ya en consecuencia de esto, las plaquetas comienzan a aumentar, pero siguen siendo de pequeño tamaño. Por último, el tratamiento que se le da a Lorenzo corresponde a dosis de gamma globulina intravenosa ya cada 3 semanas. Y además se le aconseja tomar antibióticos antes de ir al dentista ya o durante las infecciones respiratorias para evitar complicaciones. Ya por último, se destaca dentro del historial clínico de Lorenzo que presentó una varicela tipo severa ya a los 16 años, la cual fue tratada con aciclovir, y de ahí en adelante hubo una muy baja frecuencia de infecciones. Ya actualmente Lorenzo tiene 30 años y es profesor. Entonces, para hablar un poco de la fisiología, o más adelante para hablar de la fisiopatología, en dónde está intervenido o dónde está el problema ya en el sistema inmune de Lorenzo, es necesario hablar de dos cosas. Primero que nada, de la sinapsis inmunitaria, de la comunicación que hay entre células del sistema inmunitario. Ya podemos ver que cuando llega un agente patógeno, ya este agente patógeno es identificado por las células presentadoras de antígeno, ya identifican este antígeno, lo procesan y luego lo presentan. ¿A quién se lo presentan? A las células de la respuesta inmunitaria adaptativa. En este caso, las células T tipo CD4, ya las células tipo helper, las cuales luego presentan este antígeno ya al resto de células, y además empieza a emitir señales que alertan al resto de células para que puedan atacar al
a la célula que presenta el antígeno. Ya como consecuencia se activan los macrófagos, se activan las células B para que liberen mayor cantidad de anticuerpos y otro tipo de células. ¿Ya? Por otro lado, también las células T de tipo citotóxica, las CD8, son capaces también de activarse. Ya al activarse, estas migran a los órganos linfoides y a tejido periférico para poder madurar, ya, y darle muerte a las células que están infectadas y activar más macrófagos para atacar al antígeno. ¿Ya? Por otro lado, cabe destacar lo que es la respuesta adaptativa en el tiempo. Ya tenemos dos tipos de fases, ya una fase primaria y una fase secundaria. Ya básicamente la primaria comienza con el contacto con el agente patógeno que presenta el antígeno. De esta manera comienzan a aumentar ya de manera logarítmica, ya comienzan a aumentar la inmunoglobulina, ya primariamente comienza a aumentar la inmunoglobulina tipo M, luego decae y comienza un leve aumento de la inmunoglobulina tipo G. Ya de esa manera se logra una clase de memoria que pueda dar pie a una respuesta secundaria mucho más intensa ya y eficaz. Ya por tanto, cuando hay un segundo contacto con este antígeno, ¿qué es lo que va a ocurrir? La inmunoglobulina que va a predominar va a ser la inmunoglobulina tipo G, ya la cual va a aumentar de manera intensa y va a mejorar aún más todavía la respuesta inmunitaria. Ya en este caso la inmunoglobulina tipo M, la respuesta secundaria no aumenta tanto. Entonces, pasando entonces a lo que es la patología del síndrome de Wiskott-Aldrich, se podría decir que es una inmunodeficiencia ya de tipo recesiva que afecta a la línea linfopoyética. Ya, como podemos ver acá, participa mucho, o más bien interviene en lo que es la activación de las células B, ya durante lo que podría ser la producción de anticuerpos, lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y forma parte de este tipo de familias que lo que son más que nada son inmunodeficiencias, ya debido a que el sistema inmune tiene problemas para poder defenderse. Entonces, hablando un poquito más de la patología, es una disfuncionalidad de los linfocitos, tanto B como T, ya principalmente T, ya con deficiencia en la producción de anticuerpos. Por algo decíamos que estaban los linfocitos B también de por medio, siendo afectados. Ya en cuanto a lo que es la epidemiología, ya se presenta principalmente en la niñez y en niños varones. Y esto tiene que ver mucho con la carga genética. ¿Ya? Por otro lado, tenemos que de 2 a 4 recién nacidos dentro de 1 millón de la población suelen ser afectados, por tanto es una patología muy poco frecuente, porque causada es por una mutación. Muchos tipos de mutaciones asociadas a un gen que está ligado al cromosoma X y codifica para una proteína que es la proteína tipo WAS. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver o cuál es la importancia de que se presente en el gen o en el cromosoma X? Quiero decir que solamente los varones van a sufrir de la patología y las mujeres solamente van a ser portadoras. ¿Qué es la proteína WAS? Bueno, el gen que codifica para esta proteína, como dijimos, está en el cromosoma X, ya la ubicación P11.4 y 11.21 dentro en alguno de los brazos cortos. Su función básicamente está asociada a lo que es el montaje y reorganización de los filamentos de actina. Ya, y como podemos recordar la actina forma parte del citoesqueleto de la célula, formando entramados, ya que permiten realizar movimientos dentro de la célula. En ese sentido, lo que se ve afectado en el sistema inmunitario es la sinapsis inmunitaria, la comunicación entre células, por la liberación de citoquinas y señales, ya las cuales se ven reducidas ya o inhibidas. Pasando entonces a lo que vendría siendo la actividad de la proteína WAS, cuando esta proteína es activada ya por unión a otra proteína que es la proteína WIP, mediante un mecanismo intracelular ya de señalización, generan una activación de la actina para que ésta se polimerice, ya forme entramados y pueda generar su función, que podría ser entre ellas, podría ser como podemos ver acá, durante la sinapsis inmune, tenemos el entrelazado de actina, ya de F-actina, que permite la liberación de vesículas hacia afuera, ya, y que contiene estas vesículas, bueno, básicamente gránulos, ya, o más bien su contenido molecular está asociado más que nada a lo que es la activación de, por ejemplo, células B, macrófagos y estimulación de la inflamación. Ya, por tanto, la comunicación, cuando la actina se ve afectada,
se ve disminuido. Ya, y entonces los linfocitos no pueden, en este caso los linfocitos tipo T helper, no pueden avisar de una posible amenaza. ¿Y cuáles son los efectos entonces a gran escala? Las células tienen defecto dentro de lo que corresponde a su motilidad, ya el citoesqueleto forma parte del movimiento de la célula. La activación celular se ve alterada, como ven, se liberan pocos gránulos, por lo tanto las células no pueden ser activadas de buena manera. Y con lo que respecta a los defectos humorales, dijimos que hay un defecto de anticuerpos, la inmunoglobulina de tipo M se ve disminuida, y la inmunidad mediada por células también se ve afectada porque no hay comunicación. Ya, ahora, ¿cómo se manifiesta esto en la clínica? Bueno, la clínica, ya las manifestaciones van a ser variables, ya van a depender mucho va a condicionar mucho la gravedad de la patología, y obviamente las complicaciones van a depender del tipo de mutación que se presente. La tirada clásica del síndrome de Wiskott-Aldrich suele ser una hemorragia, una trombocitopenia y un eczema crónico, siendo la hemorragia y la trombocitopenia muy ligadas entre sí. Y además, es un dato extra que comienzan a haber infecciones recurrentes. Y ahí con este dato uno tiende a pensar que comienzan a haber problemas para poder identificar los patógenos y para poder adaptarse ya a su llegada. Y las infecciones recurrentes suelen ser por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Staphylococcus aureus, que tienen la característica de ser patógenos capsulados. Ya capsulados, y son cápsulas que suelen ser asociadas a vacunas, ya por tanto no se está realizando una identificación o una adaptación buena ya dentro de lo que es el sistema inmune asociada a esta molécula. Con respecto al análisis fisiopatológico, las hemorragias, ya que suelen presentarse como petequia o hematoma e incluso sangrados gastrointestinales, como los que presentaba Lorenzo cuando era niño, están asociados a esta deficiencia en lactina, ya que forma gran parte del citoesqueleto de las plaquetas, ayudando al proceso de contracción y de liberación de gránulos, ya. Por tanto, el proceso de agregación e integridad comienza a verse disminuido, ya por ende, el tamaño comienza a disminuir y su actividad también comienza a ser afectada. Por otro lado tenemos el eczema, ya el eczema suele afectar mucho más a los pliegues ya que a la zona expuesta, en este caso brazo y pierna era lo que tenía afectado a Lorenzo. ¿Cuál es la consecuencia? Comienza a haber una sobreestimulación de mastocitos, ya debido, y eso genera que se degranulen en exceso, ya generando resequedad, ya gasto de los lípidos característicos de la dermis, y comienza a haber esta resequedad que comienza a dañar la piel, ya ahí siendo un foco de infección debido a que se comienza a abrir esa entrada. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, básicamente porque, como ocurre que los linfocitos T comienzan a liberar gránulos ya de manera alterada, puede ser que los mastocitos se vean sobreestimulados y se degranulen con mayor facilidad, liberando todo esto, estas enzimas degradadoras como proteasas ya, y otros tipos de citoquinas que exacerban el proceso de inflamación y de defensa en la piel. El diagnóstico de laboratorio se logra gracias a un screening básicamente en el cual se puede denotar una alteración. Ya el hemograma con Frotty ayuda mucho para poder pesquisar la trombocitopenia, y los confirmatorios están asociados más que nada a lo que es el estudio de inmunoglobulinas. Ya estas pueden estar defectuosas o disminuidas dependiendo del tipo. Ya generalmente la inmunoglobulina tipo G, que es la respuesta secundaria, suele verse afectada. Ya la M suele verse disminuida, la E y la A aumentadas. Con respecto al diagnóstico confirmatorio, está asociado más que nada al estudio del sistema inmune, ya in vitro. Se puede hacer un estudio de función humoral, ya evaluando la capacidad del cuerpo para formar anticuerpos, ya este sería un estudio en vivo, usando vacunas, ya y titulando los anticuerpos durante el proceso de inmunización. Por otro lado, se puede evaluar la función celular, ya evaluando también mediante un test de hipersensibilidad dermatológica, haciendo exponer al cuerpo a antígenos ya en la piel y ver la respuesta que pueda tener el cuerpo. Y el estudio in vitro está asociado a lo que es la proliferación celular, que es lo que se le hizo también a Lorenzo para evaluar la proliferación de linfocitos B y también tipo T. Entonces se puede evaluar con fluorescencia o con radiación, ya con marcadores. Y por otro lado, no dejar de lado tampoco los estudios moleculares que pueden identificar la mutación, ya mediante estudios de PCR o de metilación RFLP. El tratamiento se basa básicamente en tratar los síntomas y las consecuencias de la patología.
Una esplenectomía ayuda mucho a mejorar el número de plaquetas, pero no mejora el tamaño. La transfusión de plaquetas ayuda mucho para hemorragias severas, ya el suplemento de hierro para pacientes anémicos, ya inmunoglobulina para mejorar la inmunodeficiencia, se le da en dosis para poder mejorar la respuesta inmunitaria, antibióticos que puedan defender al paciente durante eventos infecciosos o posibles eventos que pueden ser focos, hidratantes tópicos y esteroides para tratar el eczema, no utilizarlo en exceso porque daña la piel, y el trasplante de médula ósea suele ser el tratamiento ideal para estos pacientes que tienen un 90% de éxito, pero el problema está en el tema de las infecciones. Ya como el paciente está muy expuesto a infecciones, bueno, pues el trasplante de médula ósea puede ser un foco o un evento foco de infección. Por último, mencionar el rol del tecnólogo médico como conclusión. Ya somos los ojos del doctor en el laboratorio y es nuestra tarea poder coordinar el trabajo clínico con los hallazgos de laboratorio. Tener una comunicación constante con el clínico para poder evaluar este tipo de patologías que suelen ser raras, ya, y dar alternativas al clínico ya para poder realizar una pesquisa mucho más específica a la patología. Esta es la bibliografía consultada, ya le agradezco, muchas gracias por su atención.